muy amablemente se tomó la molestia de elaborar el listado de alumnos con sus respectivos carnet y correo electrónico. Y ella me los trasladó. Posteriormente, yo hice un cotejo entre esa lista y la lista eh, que ustedes hicieron, los datos que ustedes dieron al momento de asignarse a esta sección. Pues el problema que veo es que no coinciden ni muchos nombres ni muchos correos entre las dos listas. Entonces, eso ha generado un problema de cuál de las dos listas va a ser la que voy a usar. Para evitar ese problema, eh, le pedí a la Facultad de Derecho que me enviara la lista de los alumnos oficialmente inscritos en esta sección, en la sección T, ¿verdad? Y con base en esa lista, hoy a mediodía les envié a ustedes un correo electrónico en el cual les informaba que a través de ese correo electrónico ustedes iban a recibir el examen, el primer examen parcial, el próximo jueves a las 18 horas. Pregunto, ¿recibieron ese correo? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, entonces, y también le pedí, le envié a la compañera Carolina el listado oficial de alumnos asignados a esta sección. No sé si Carolina está en la sección, en la clase. Hola, licenciado, buenas noches, soy Wilson. Buenas noches, Wilson. Usted también nos apoyó en eso. Sí, así es. Fíjese que Carolina en estos momentos no está dispuesta, ya que está un poquito sensible de salud. Yo le mandé un correo. Yo soy la persona que le acaba de enviar un correo. Entonces, ahorita Carolina no creo que vaya a estar un poquito no hay problema, no hay problema. Activa. Sí. Pues mire, entonces le puedo enviar a usted la lista oficial de alumnos. Claro, claro. Aquí está. ¿Verdad? Entonces, se la voy a mandar y usted me hace favor de publicarla en el chat, ¿verdad? Claro, sin ningún problema. Porque fíjese que yo voy a trabajar con ese listado oficial. Les informo. Cuando hice el cotejo, vi que había varios alumnos que estaban en esa sección y no aparecen en el listado oficial. Entonces, por eso le voy a enviar a Wilson ese listado para que lo publique y así ustedes verifican si están o no en ese listado oficial. Quienes no aparezcan, repito, los alumnos que no aparezcan en ese listado oficial, les voy a agradecer que vayan a la oficina de atención al estudiante. Es el edificio S7, el edificio central de la Facultad de Derecho, y piden que por favor les digan en qué sección están asignados. Ustedes pueden recibir clase en esta sección, pero si se examinan en esta sección, el problema es que yo no puedo subirle su calificación, porque no aparecen oficialmente. Entonces, ustedes deben ir a esa oficina para que les digan en qué sección están asignados. Son varios alumnos. Los alumnos que no recibieron ese correo que envió hoy a mediodía son los que deben resolver ese problema. Por eso, se lo voy a mandar de una vez ahorita a Wilson. Me permiten un momento y así ustedes van a verificar si están o no en ese listado. Solo permitan un momentito y se lo voy a mandar de una vez a Wilson.
¿Mira cuál voy a ver ahorita? ¿Cuál es? La de Black Widow. La de la viuda. Ahí va a ver ahorita la de... Ahorita la de Suicide Squad. Ahorita se está yendo el correo y así el compañero nos puede hacer el favor de publicarlo en el chat de ustedes para que verifiquen los alumnos que están asignados oficialmente en la sección T de filosofía. Repito, los alumnos que no aparezcan ahí, por favor, deben resolver su problema y averiguar en qué sección están. Porque se pueden examinar, bueno, no se pueden examinar porque no les vamos a mandar el examen. Y aunque se examinaran, el problema es que yo no les puedo enviar la calificación porque no aparecen en el listado. Está tardando esto. Ya, ahí está ya. Ya se lo envié, Wilson. Le agradecería si pudiera verificar si ya lo recibió. Ahorita estoy refrescando mi correo para ver si llega. Gracias, oye. Sí, a mí me parece que ya lo Listo, ya lo tengo, licenciado. Ahorita lo voy a compartir. Muchas gracias. Bueno. Sí, entonces, jóvenes, ese es el listado oficial de alumnos inscritos en esta sección. Repito otra vez. Los alumnos que no aparezcan en ese listado deben ir a la oficina de atención al estudiante, edificio S7, para averiguar en qué sección están y ahí deben examinarse. Porque de lo contrario, yo no puedo subirles la calificación porque no me aparece. Marlene Daniela levantó la mano. ¿Desea hablar, compañera? Sí, licenciado, solo una observación o recomendación. Los compañeros se pueden verificar en la página o portal de la facultad, ingresan su carnet, su número de carnet, y ahí les aparece en qué sección están asignados. En caso de que no les aparezca, pues sí, ya deberían de dirigirse al edificio S7 porque ya sería tema ajeno, ¿verdad? Pero sí se puede verificar en qué sección está uno en la página de la facultad. Muchas gracias, compañera. Ven, Marlene nos está dando una buena información. Muchas gracias, Marlene. Porque, o sea, no necesitan ir al edificio 7. Primero deben entrar a la página de la facultad con sus datos y ahí pues ustedes pueden ver en qué sección están asignados. Muchas gracias, Marlene. Si en dado caso no están, entonces sí vayan al edificio de S7. ¿Verdad? Entonces, en ese listado es en el que yo voy a enviarles el examen. Fíjense que de esta sección, 2 alumnos me rebotó el correo. Uno es un correo que aparece como garcía.marisol y otro es Méndez
LOOL17 noviembre, @gmail.com. Entonces, estas dos personas no van a recibir el examen. Por favor, verifiquen, ¿verdad? Y deben ver si recibieron el correo. Yo les doy hasta el lunes a mediodía para que puedan rectificar el correo que tienen en la página de la facultad. A partir de las 12 del día ya no voy a recibir más correos. O sea, tienen de aquí a las 12 del día en punto de lunes. Es bastante tiempo para que puedan verificar su correo. Y así no van a tener problema para que yo les envíe el examen. ¿Comprenden, jóvenes? Y la otra, una sugerencia. Fíjense que el examen de filosofía, ustedes no van a encontrar preguntas como describa qué es la filosofía o diga la definición del idealismo, porque nosotros, o al menos yo, no trabajamos de esa manera los exámenes. Nosotros los hacemos conforme casos concretos. ¿Cómo pueden saber cómo va a venir el examen? Por favor, al final de cada capítulo del libro, recuérdense que el primer parcial es el capítulo 1, 2 y 3 y 4 del libro de Introducción a la Filosofía. Al final de cada capítulo hay actividades o ejercicios. Ahí ustedes pueden ver cómo van a ser las preguntas del examen, para que no se lleven ninguna sorpresa de cómo va a ser la forma de preguntar. Si ustedes quieren saber cuánto tiempo va a durar el examen, eso lo van a saber el propio jueves 19 de agosto. Aquí hay una alumna, vamos a ver qué dice. Me está diciendo que si no le llegó el correo, fíjense que la conexión está muy lenta. Vamos a esperar a que se cargue esto. Así. Si a mi correo me llegó su información, quiere decir que está, sí, Alison, sí. Si a mi correo me llegó su información, quiere decir que está bien mi correo. Sí, no tiene que. En ese correo va a recibir el examen. Leonardo Velázquez dice, ¿hasta qué página llegará el examen? Compañero, estoy informando. Es el capítulo 1, 2, 3 y 4 del libro de Introducción a la Filosofía. Si usted tiene el libro, vea hasta qué página llega el capítulo 4. Bueno, jóvenes, ¿alguna otra consulta? Ya no hay. Esta es la última clase que ustedes reciben conmigo antes del primer examen parcial de filosofía. La razón es que el lunes es asueto, ya que el día de la Asunción, que es el 15, en la Universidad de San Carlos lo trasladan a lunes. El martes ya empieza el examen de métodos y técnicas de investigación social, ¿verdad? Y con ustedes tenemos el examen de filosofía el jueves 19 de agosto a las 18 horas. Bueno, dicho eso, vamos a comenzar la clase. Hoy vamos a trabajar moral y derecho. Pero antes, aquí están los datos para las personas que no lo tenían. Primer examen parcial, fecha 19 de agosto, hora 18 horas, valor 30 puntos. Ahí está el contenido, capítulo 1, 2, 3 y 4 del libro Introducción a la Filosofía de Carlos Augusto Velázquez.
El contenido de ese libro es lo que yo les expongo en las clases virtuales. ¿Cómo van a hacer el examen? El examen lo van a recibir a través del correo electrónico que ustedes tienen registrado en la página de la Facultad de Derecho. No tienen que imprimir nada. Les va a llegar el examen y ahí van a tener directamente la forma de responderlo y cuando concluyan, pues lo envían. El tiempo de duración se los voy a señalar el mismo jueves. Bueno, vamos a ver. Manuela Reynoso dice que tiene levantada la mano. ¿Quiere hablar, compañera? Perdón, licenciado. ¿Quiere hablar? No. No, licenciado, disculpe. Ah, bueno. Bueno, entonces empezamos la clase. Moral y derecho es lo que vamos a disertar hoy. La filosofía, como les había indicado semanas antes, está dividida en tres grandes áreas. La filosofía del ser, con su pregunta, ¿qué existe? La filosofía del conocer, ¿qué se puede conocer? Y la filosofía del hacer, ¿qué debo hacer? Esta última es la que vamos a trabajar hoy. Kant cuestiona, ¿qué debo hacer? Se refiere a reflexiones sobre el accionar humano y agrupa las siguientes disciplinas. Ética. Trata de explicar el porqué de las acciones humanas y estudia la moral. Axiología. Analiza los valores, su origen, esencia y jerarquía. Y estética reflexiona sobre la belleza y el arte. Ahora, ¿qué son la ética y la moral? La ética es una rama de la filosofía que estudia la moral. La moral es lo que se considera como buenas costumbres para vivir en sociedad y lograr una convivencia sana y equilibrada. Fíjense que la mayoría de pueblos alrededor del mundo han desarrollado las normas morales. Primero, como forma de coexistir, cómo deben comportarse los miembros de esa sociedad en relación a los otros seres humanos. Pero también tiene una razón fundamental de sobrevivencia. Porque si no existieran estas normas morales, se pudiera quebrantar cualquier tipo de buena relación y hasta podría peligrar esos pueblos hasta llegar a la extinción, ¿verdad? Entonces, la moral tiene esa función, pero también tiene otra función de control social. ¿Por qué de control social? Porque busca tener bajo control a todos los individuos, para que estos individuos cumplan y ejerzan esas normas morales. La ética reflexiona acerca de las conductas morales del ser humano y sus efectos en la sociedad. Se relaciona con valores como la responsabilidad, la honestidad, el respeto o el compromiso a fin de ser buenos ciudadanos. La moral es un conjunto de normas, creencias, valores y costumbres que dirigen o guían la conducta del grupo de personas en la sociedad. Es lo que les explicaba, ¿verdad? Tiene un sentido opuesto al del moral. Son las personas que están contra la moral. Y amoral, personas que no tienen moral. Es la existencia de acciones y actividades susceptibles de valoración moral. Está fundamentada en el ser humano como sujeto de actos voluntarios. De hecho, la moral es de ejercicio voluntario. Ustedes pueden ejercerla o no ejercerla. La conciencia moral tiene tres funciones. A. Distingue entre lo bueno y lo malo. Comprende
las diferentes consecuencias que trae obrar de una u otra forma, ¿verdad? O sea, la moral nos dice cómo debemos actuar en sociedad, qué es correcto y qué no es correcto en sociedad. Permite evaluar los valores positivos que poseen otras culturas y sociedades, como hacer una comparación, ¿verdad? ¿Cómo está regulada moralmente, digamos, Estados Unidos, España, Argentina y Guatemala, para poner unos ejemplos? B, orienta las acciones. El objetivo es que las acciones sean coherentes con los valores que se poseen. Pues no tiene sentido ejercer alguna acción si esta acción está reñida con los valores. Yo les puedo decir, por ejemplo, jóvenes, yo soy honesto. ¿Y cómo saben ustedes que eso es cierto? Bueno, con mis acciones. Pero, ¿qué sucede si yo les digo que mi valor es la honestidad y yo actúo de forma incorrecta, robo, abuso? Pues sencillamente yo actúo de forma incorrecta con los valores que digo que tengo. Es lo mismo que sucede si ustedes le preguntan a todos los diputados que están en el Congreso de la República, ustedes honesto, y tengan por seguro que el 100% les va a decir, somos honestos. Y es cierto, jóvenes. Iban a decir que son los únicos honestos. Así es, podemos creer que son honestos. Ustedes saben que no, ¿verdad? Tal vez una minoría sean honestos, pero la mayoría son unos corruptos. Entonces quiere decir que la forma en que actúan es inversamente contraria a los valores que dicen tener. La autocrítica. La moral actúa como juez interno que aprueba o reprueba una acción realizada. ¿Cómo funciona esto? Bueno, cuando la persona es consciente, cuando la persona es responsable, se califica a sí misma, se examina a sí misma y dice, bueno, yo acabo de tratar mal a una persona, me ofusqué y me porté de forma abusiva. Yo no debo actuar así. Yo debo pedirle una disculpa a esa persona porque no lo merece, no lo merece. Yo me porté majadero, me porté mal. Eso es una autocrítica. Es esa conciencia moral que me está pidiendo, órale, Haroldo, entendé, actuaste mal, rectificar. Esa es la autocrítica. Ahora, la moral y la libertad van de la mano. Una persona es libre cuando puede realizar las acciones que le permiten desarrollarse plenamente, según sus valores. Deja de ser libre esa persona cuando traiciona su moral y su escala de valores. Las sociedades han desarrollado mecanismos de control sobre sus miembros. Un mecanismo de control es precisamente la moral, ¿verdad? La moral existe para meter en cintura, para lograr que los seres humanos respeten los convencionalismos sociales de la sociedad. Y eso se hace desde que somos niños. Desde que somos niños nos dicen qué es bueno y qué es malo. Dentro de eso actúa la religión y la escuela. Orientan acerca del bien o mal de una acción. Ahora bien, en el transcurso de la vida de los seres humanos existen etapas en las cuales vemos cómo se desarrolla la moral, desde niños hasta nuestra edad adulta. El desarrollo de la moral es el aprendizaje de la conducta socialmente aceptable. En el transcurso de nuestra vida vamos conociendo las normas morales y después decidimos si las aceptamos o no. Es la adquisición e interiorización de las normas y valores que la sociedad transmite al ser humano en diferentes ambientes. ¿Cómo me llegan a mí esos valores, esas normas morales?
Bueno, en el hogar, mis padres, en la escuela, el maestro o la maestra, en la iglesia, el pastor o el sacerdote. Los medios de comunicación, que incluye la televisión y la web, las amistades. Las 3 etapas de desarrollo de la moral son la moral preconvencional, la moral convencional y la moral postconvencional. Veamos cada una de ellas. La moral preconvencional. El sujeto reconoce una autoridad y asume como válidas las normas emanadas de ella. Define como correctas sus acciones si responden a las normas y es incapaz de crear las propias. ¿En qué momento ocurre la moral preconvencional? Bueno, principalmente cuando somos niños. Ustedes se han de recordar cuando tenían 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Nuestros padres o maestros nos decían, eso no es correcto, tienes que actuar de tal manera, ¿verdad? Y le pedíamos consejos a ellos o a la persona a la que le tenía más confianza. Entonces, digamos que estábamos sujetos a lo que nos dijera esa autoridad moral. Pero no solo los niños lo hacen, también hay personas de mayor edad, ¿verdad? Que dicen, ay, no, es que tanto señoras como señores, ¿verdad? No, yo le voy a preguntar al sacerdote, a ver si estoy actuando correctamente. O le voy a preguntar a mi amigo, ese mi amigo sí me conoce y como tenemos mucha confianza, le voy a preguntar si estoy actuando correctamente. Eso es moral preconvencional, porque aceptamos una autoridad, ya sea paterna o de otro tipo. Una persona de cualquier edad puede seguir los lineamientos de alguien a quien considera moralmente superior, ¿verdad? Entonces, repito, la moral preconvencional es cuando nos dejamos influir por una persona a quien consideramos una autoridad moral superior. Y puede ocurrir en la infancia o cualquier edad de nuestra vida. Ahora, la moral convencional. El sujeto se apropia de las normas que gobiernan su comunidad o grupo social. Adquiere cierta autonomía, ya que acepta cada norma después de una reflexión crítica. ¿En qué momento ocurre eso? Pues fíjense que normalmente en la adolescencia, en la pubertad, nosotros nos ponemos así como meros brinconcitos, ¿verdad? No aceptamos las normas sociales, creemos que lo sabemos todo. Sin embargo, ya pasando los 18, 20 años se empieza a bajar esa brinconería y empezamos a entender las normas sociales y consideramos que son válidas y las empezamos a aceptar, ¿verdad? Creemos que de esa forma vamos a ser aceptados en el mundo social. Y bueno, las conocemos y creemos que son válidas. Ya nos casamos también y empezamos a transmitirle esas normas a nuestros hijos. Ven, nosotros nos estamos convirtiendo también en agentes transmisores de esas normas. Ya entonces somos parte convencional de la moral de la sociedad. Esa es la moral convencional. Cuando la persona respeta pautas de conducta socialmente aceptadas, le produce satisfacción. También cumple la norma por convicción y sus actos los desarrolla en función de principios. El individuo se convierte en agente, transmisor de esas normas morales. Sus hijos o a sus alumnos, ¿verdad?
Ahí está, completo. Ahora, veamos la moral postconvencional. Fíjense que esta es la etapa de la autonomía moral. Es cuando la persona ya está más madura, ya, digamos, razona por sí misma. Es cuando la persona intelectualmente está más desarrollada. Es, digamos, gente como ustedes. Y, digamos, ya puede comparar las normas de su comunidad, digamos, las normas que existen en Guatemala, con las normas de otro país, de otra sociedad. Y empieza a identificar contradicciones y enjuicia las normas de su sociedad, de la sociedad guatemalteca. Y ven que algunas contravienen la dignidad humana y se niegan a aceptarlas. Por ejemplo, a ver, estimadas alumnas, ¿qué piensan ustedes de que la sociedad guatemalteca se considera que las mujeres tienen menor valor que los hombres? Que las mujeres están, digamos, predispuestas para la cocina, para atender al marido, para procrear, pues, para barrer, trapear, ¿verdad? Y pues, la mujer es de la casa, el hombre de la calle, ¿verdad? Puede hacer lo que quiera, incluso golpear a la esposa para educarla, entre comillas. ¿Ustedes creen que eso es válido, compañeras? No, definitivamente que no. Para nada, Alex. ¿Por qué? A ver. Porque el valor de la mujer no radica en lo que le pueda servir al hombre. No, la mujer no está para servirle al hombre. Creo que tenemos las mismas capacidades para, no sé, suplir ciertas necesidades que los hombres nos dan a nosotras. Digamos que sí, está impuesto de que nosotras tenemos que estar como en la casa haciendo comida, limpieza, etcétera, como usted nos mencionó, pero creo que también tenemos esa capacidad de nosotras venir y salir a trabajar, ¿verdad? Y ayudar al esposo con los gastos y compartir, pues, esos roles, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Personalmente, realmente es algo en lo cual yo jamás he apoyado, ¿verdad? Porque hombre y mujer tenemos la virtud, ¿verdad? De ser pensantes. Los dos tal vez físicamente cambiamos ciertos rasgos, pero a la larga somos iguales. Entonces, así como yo puedo lavar un plato, un hombre también, ¿verdad? Lamentablemente la sociedad y máximo la latinoamericana, ¿verdad? Desde el hogar nos han enseñado de que la mujer, como usted decía, ¿verdad? La que tiene que estar en la casa, es la de los hijos, es la que tú educas, tú cuidas a los niños y yo trabajo, ¿verdad? Y porque yo soy hombre, tú no puedes hablar, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer lo otro, solo yo. E incluso, ¿verdad? Hasta en las infidelidades, ¿verdad? Que, sí, porque yo soy hombre, puedo ser infiel y tú no, ¿verdad? O sea, tampoco lo apoyamos porque también es algo, ¿verdad? No, lo que usted está hablando, ¿verdad? No es parte de la moral, pero vamos a eso también, ¿verdad? Que machismo, ¿verdad? Y lamentablemente, pues lo traemos, yo siempre he dicho que muchas veces el machismo, y es el 90% de que el machismo lo impone la madre, porque le dice, yo he escuchado muchos casos que le dicen, no, es que él es hombre, él no puede agarrar la escoba, y tú sos la mujer, tú tienes que barrer, o tú tienes que lavar los platos, ¿verdad? Entonces, y de ahí, pues, a raíz de todo esto, ¿verdad? Me imagino que por ello fue creada la ley de violencia contra la mujer, ¿verdad? Muchas gracias, perfecto. Me parece excelente su opinión. Y cabal, usted y las compañeras que están, compañeras y compañeros que comparten esa opinión, están dentro del proceso de moral postconvencional, porque ustedes razonan. Ustedes
entienden que en la sociedad guatemalteca y en otras sociedades del mundo se cometen injusticias. Es una cuestión aberrante eso, ¿verdad? Y lo mismo sucede en una sociedad conservadora como la guatemalteca, que a las personas que son homosexuales o lesbianas se les trata mal, se les ve como desviados, cuando científicamente está demostrado que no es ninguna desviación la orientación sexual. Digamos, a mí qué me importa que una persona sea feliz amando a una persona del mismo sexo. A mí, ¿qué me afecta? En nada. Pero si una persona es feliz, que lo sea. Fíjense que filosóficamente hablando, una de las razones de la filosofía es que la persona sea feliz y que sea moralmente válida. Digamos que cuando prodiga amor, eso no signifique violencia, sino que sea todo lo contrario, ¿verdad? Y lo mismo sucede en sociedades como la guatemalteca, que son estructuralmente racistas y discriminatorias. Vean lo que ocurre con los pueblos indígenas. A los pueblos indígenas se les considera como ciudadanos de tercera categoría, donde hay falta de centros de salud, escuelas, donde hay menos generación eléctrica, donde hay más desnutrición. ¿Dónde viven los pueblos indígenas? ¿Es eso correcto, jóvenes? ¿Es válido moralmente que en una sociedad como la guatemalteca haya el 50% de niños desnutridos porque hay políticos corruptos que se roban lo que nos pertenece a todos? Eso es moralmente inválido, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos eso y evitamos usar expresiones como no seas indio, pareces indio, porque esa es una forma de multiplicar el racismo. Estamos viendo a los pueblos indígenas en un papel de salvajes, cuando no es así, ¿verdad? Entonces, estamos en el periodo de la moral postconvencional, porque entendemos que sociedades como la nuestra incurren en aberraciones. La capacidad intelectual de la persona le permite reconocer los errores de las normas de su comunidad. Puede asimilar las normas morales de otras culturas que le parezcan más acordes con los ideales de la humanidad. Les he puesto 3 ejemplos y es bueno que ustedes mediten sobre ellos, ¿verdad? Así como de otro tipo. Igual, ¿cómo podemos aceptar que en una sociedad como la guatemalteca los niños trabajen y estén alejados del estudio, o que vengan y niños y mueran en explosiones haciendo cohetes, porque en su casa es la única forma de llevar un pan a la casa, a la mesa? No, eso es totalmente inmoral. No puede ser, ¿verdad? Entonces, eso forma parte de la moral postconvencional. Cuando nosotros, como seres humanos, entendemos que hay pautas de comportamiento social que no son propias, que no forman parte de los ideales de la humanidad. Ahora veamos, ¿cuál es la diferencia entre moral y ética? La ética y la moral son elementos que influyen en el comportamiento humano. Según Kant, la moral debe reducirse a un solo mandamiento fundamental, nacido de la razón, no de la autoridad divina. Fíjense que eso es importante. No es lo que me imponga la religión a mí, sino de lo que yo pienso que es correcto. A partir de ese momento, se convierte en un imperativo. Kant diferencia entre el imperativo hipotético y el imperativo categórico. ¿Se recuerdan que eso lo tratamos en la clase anterior? Veamos el imperativo hipotético. En el imperativo hipotético es cuando yo hago una acción positiva, una acción de bien, pero para ganar reputación, para aprovecharme de la situación y que digan, que miren, qué bueno es ese cuate, ¿verdad? Miren, apoya a la gente pobre. Entonces es buena onda. O sea,
trata de visibilizarse y se aprovecha de la condición para ganar réditos a su favor. Eso es el imperativo hipotético. Ahora, el imperativo categórico. En 1785, Kant empleó la expresión imperativo categórico. Y el imperativo categórico es totalmente contrario al imperativo hipotético. ¿Por qué? Porque el imperativo categórico busca actuar de modo que no se debe mentir, ni robar, ni burlarse de otro, ni dañarlo. La sociedad no quiere que estas acciones sean cotidianas. La humanidad siempre debe ser el fin de las acciones y no solamente un medio para aprovecharse de las circunstancias. El imperativo categórico nos dice que debemos de tratar a los demás seres humanos en su justa dimensión como seres humanos y no como un medio para ganar prestigio personal. ¿Se recuerdan de esta frase? Nadie tiene derecho a instrumentalizar a ninguna persona porque ésta tiene un valor absoluto. ¿Y cuál es el valor absoluto? Pues es un ser humano. Es un ser humano válido. ¿Cómo es eso de que podamos considerar que las personas con piel oscura valen menos? No, de ninguna manera. Este imperativo exige que incondicionalmente hagamos ciertas cosas o las dejemos de hacer sin ninguna condición. Por ejemplo, respetar a los demás sin importar lo que uno piense, quiera o desee. Kant afirma que el carácter incondicional de las exigencias morales es una característica necesaria de las mismas. Por ejemplo, no matar es un imperativo categórico, pues es válido como ley moral universal. Eso es válido no solo en Guatemala, sino en todos los países. En la teoría de Kant, no es el caso que la persona moral actúe moralmente porque quiere ser racional. O sea, no es que para que me miren que soy gente pensante, no, sino se debe actuar moralmente porque la persona que tenemos enfrente es una persona que vale por ser humano y nunca un medio para ganar o aprovechar mediano. Actuar por deber es actuar de tal manera que las acciones expresen el valor de la humanidad. Esa máxima debe ser una ley universal, es decir, un principio con el que actúa todo el mundo. Esta segunda fórmula del imperativo permite ver de manera clara por qué Kant pensaba que la moralidad prohíbe el engaño y la coacción. No debemos engañar ni coaccionar a nadie. Desde esa perspectiva, el individuo se define como el origen de las normas morales, por lo cual es un planteamiento subjetivo. ¿Qué quiere decir Kant con esto? Que en un principio, la moral es una idea, es algo que tenemos en nuestro pensamiento, es algo subjetivo. Y después de eso, lo ponemos en práctica. En el momento en que lo ponemos en práctica, es una acción moral, pero no en todos los pueblos las mismas normas tienen las practican de la misma manera. Cada individuo es responsable de su propia moral. Cada cultura, cada comunidad o sociedad genera sus propias normas. ¿Verdad? En Estados Unidos tienen normas que probablemente en Guatemala son diferentes. Eso es relativismo. En Argentina es probable que tengan normas que aquí no tengan vigencia. O a la inversa. Entonces, es solo relativo, es que tienen vigencia en un lugar determinado. Ahora, ¿qué es la moral intersubjetiva? A diferencia de Kant, Sartre plantea que la construcción del yo solo es posible a partir de la conciencia del tú. ¿Qué nos quiere decir Kant con esto? Que mi conciencia personal debe estar en función de la conciencia de la sociedad guatemalteca. Ese es el tú. Lo bueno y lo malo no surge del individuo, sino de una figura de autoridad como los padres, o sea, un contexto social. ¿Cómo
yo he adoptado esas normas morales? Bueno, a través del contexto social. Y en ese contexto social están mis padres. La construcción de una identidad moral subjetiva tiene su origen en la colectividad. Las normas sociales no las impuse yo, ni ustedes. Cuando ustedes nacieron, esas normas ya existían. Son normas que vienen de muchos años atrás. Eso es lo subjetivo, ¿verdad? Lo intersubjetivo. Porque quiere decir que yo estoy siguiendo esas normas morales porque ha habido otras personas antes que yo que las han señalado como las válidas. Es la razón. Dialógica quiere decir de conversación, de diálogo. Intersubjetiva en la medida en que existen muchos pensamientos que confluyen en ese tipo de normas. Y comunicativa, porque nosotros también somos parte de las personas que comunican esas normas. Bueno, ahora veamos la moral y el derecho. En la antigüedad los conceptos de moral y derecho se encontraban confundidos. La moral y el derecho que se consideraban como sinónimos y estaban impregnados de ideas religiosas. Bueno, de hecho, la moral siempre ha sido una fuente del derecho, ¿verdad? Porque tanto la moral como el derecho tienen su razón de ser en cuanto a normar a la sociedad para que haya armonía, para que haya paz, ¿verdad? Ese es el objetivo fundamental de la moral y el derecho, que haya convivencia. Las primeras manifestaciones de separación de esos conceptos surgieron en Roma, donde Pablo nos dice, no todo lo que es lícito es honesto. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una contradicción entre la ley y la moral. Cuando la fuerza moral es insuficiente, se crean mecanismos de coerción para obligar a las personas a actuar en armonía con la sociedad. En un primer momento, las sociedades desarrollan, crean normas morales. Entonces, las normas morales pues no son de cumplimiento obligatorio. Pero, ¿qué es lo que sucede? En todas las épocas de la humanidad ha habido personas que matan, ha habido personas que roban. Esas personas están saliendo del convencionalismo moral. Y las sociedades entienden que es momento de imponer leyes, de imponer responsabilidades y castigos. Así es como surgen las leyes. El carácter intersubjetivo de la moral determina que está regulada por las sociedades y se expresa a través de normas. Habermas señala que la moral y el derecho son instituciones racionales de convivencia. Por eso se confunden ambas, ¿verdad? Porque las dos tienen esa razón de ser, buscar una mejor convivencia. Veamos entonces cuáles son las características comunes entre la moral y el derecho. Crean normas, ambas crean normas para orientar la conducta individual o institucional. O sea, esa es la razón de ser, crear normas de conducta. B, desarrollan procedimientos adecuados para poner en práctica esas normas de comportamiento, ¿verdad? Tanto la moral como el derecho definen de qué forma nos podemos comportar. Ahora, eso que vimos son las similitudes. Ahora veamos las diferencias. Las normas jurídicas son objetivas. ¿Por qué son objetivas? Porque son impuestas por el organismo legislativo y por la Asamblea Nacional Constituyente. Digamos, es derecho positivo porque está escrito, existe, ¿verdad? Podemos consultarlos en cualquier momento. Las normas morales, al contrario, son subjetivas. ¿Por qué son subjetivas? Porque existen nada más en la mente de cada individuo. Claro, la sociedad se las ha impuesto, pero están solo en la mente. Y cada individuo decide si las pone en prácticas o no. Las normas jurídicas son heterónomas. ¿Qué es eso?
El Estado crea mecanismos para hacerlas cumplir y prevé sanciones. O sea, heterónomo quiere decir que las leyes son coercitivas, son punitivas, imponen sanciones y castigos. En cambio, las normas morales son autónomas. Cada persona decide si las pone en práctica o no, si las cumple o no. Que total, lo único que puede ser es que los miren mal. Pero de ahí no pasa. Y el principio de ignorancia. El desconocimiento de una ley no exime de su cumplimiento a las personas. El desconocimiento de una norma moral sí exime al individuo. Entonces, ustedes o yo en ningún momento podemos alegar que yo desconocía, que ignoraba qué decía la ley. A la ley no le importa si yo la conozco o no. La cuestión es que como guatemalteco yo estoy obligado a cumplir el ordenamiento jurídico legal del país, lo conozca o no. Y si yo cometo un delito, pues lo tengo que pagar. Me van a investigar, me van a juzgar y me van a decidir si soy inocente o soy culpable. Si soy culpable van a imponer una sanción, un castigo. En cambio, la norma moral no. Porque yo puedo decir, mira, yo no sabía que ustedes eran así, que pensaban de esa manera. No tengas pena, no hay bronca. Ven, esa es la diferencia. No bastan las normas jurídicas para que una sociedad sea justa, porque no siempre protegen los derechos reconocidos por una norma cívica. La evolución jurídica es lenta y por lo regular la moral se anticipa al derecho. ¿Por qué? Porque como les explicaba, normalmente las sociedades en su proceso de evolución se imponen normas morales que tienen por objeto que exista una armonía, una mejor convivencia en la sociedad. Pero en el momento que se empiezan a ejecutar acciones violentas o que amenazan con romper ese orden, entonces las sociedades imponen las leyes. Y a veces, ¿de dónde proceden las leyes? Pues una de las fuentes es la tradición y la norma moral. De ahí nacen. Lo único es que ya como ley es de obligatorio, es una obligación cumplirla, ¿verdad? Esa es la diferencia entonces entre la norma moral y la norma jurídica. Bueno, jóvenes, vamos a ver. ¿Dudas? ¿Tienen alguna duda? Bueno, si no tienen ninguna duda, solo quiero... Pero solo sobre Kant, no me queda claro. Entonces Kant dice que la moral proviene solamente de la razón. No, lo que sucede es que Kant nos dice que al principio, bueno, vamos a ver, las sociedades imponen las normas morales. Por eso decía, cuando nosotros nacemos, en las sociedades ya existen las normas morales. Nosotros no hemos creado nada. Y a través de nuestros padres, a través de la moral preconvencional, empezamos a conocer ese ordenamiento moral. Pero al conocerlo, ¿dónde se anida esa norma moral? En mi pensamiento, en mi subjetividad, ¿verdad? Es una idea. Eso es lo que nos plantea Kant. Y después la pongo en práctica. Decido si la pongo en práctica, ¿verdad? Porque, como decía, la norma moral es de cumplimiento voluntario. Claro, lo único que puede pasar es que me miren mal, que me digan que yo soy inmoral, pero de ahí no va a pasar. Eso es lo que nos plantea Kant cuando habla de la subjetividad. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más, jóvenes? Entonces, solo ratificarles de que esta es la última clase previo al primer examen parcial. El examen parcial lo van a recibir en el correo
que ustedes registraron en la página de la facultad cuando se asignaron a esta sección. Si no, yo hoy en la tarde les envié un correo informándoles de que ahí van a recibir el examen el próximo jueves a las 18 horas. Si no lo recibieron, por favor, verifiquen en la lista que amablemente Wilson publicó en el chat de ustedes. Si no aparecen ahí, Marlene nos dio una clave. Entren a la página de la facultad y averigüen en qué sección están asignados. Si después de eso no se localizan, entonces vayan a la oficina de atención al estudiante, edificio S7, Ciudad Universitaria, y resuelven el problema. Si van a hacer esto último, deben hacerlo mañana, ya que el lunes es asueto, no van a atender. Y ya el día martes empieza la jornada del primer examen parcial con el examen de métodos y técnicas de investigación social. A ver, Marlene dice que tiene levantada la mano. Marlene y Karina, por favor, pueden hablar. Sí, licenciado, disculpe. Una consulta. Usted dijo que el examen se evaluará por medio de casos, ¿verdad? Pero mi pregunta es, ¿las respuestas vienen con opción múltiple o uno tiene que escribir la respuesta? Y si uno las tiene que escribir, ¿bajo qué criterios? Porque a veces dicen como que no escribir con minúscula o con mayúscula o no poner puntos, comas, etcétera. Entonces, ¿me podría aclarar en ese aspecto? No, normalmente ya van a venir de opción múltiple. Ah, muy bien, licenciado. Muchas gracias. A ver, ¿quién más? Karina Beatriz. Sí, licenciado, buenas noches. Una pregunta, no referente al examen, sino al libro. Si yo tuviera la opción, ahorita no tengo el reciente, ¿verdad? Pero si llegara a tener la opción, yo tengo uno de la 8ª edición, no sé si me servirá por el momento. No, no hay problema, no hay problema. A ver, sí he estado subrayando y sí tiene el mismo contenido. Yo les publiqué cuál es el contenido de los capítulos. Entonces usted vea, porque en algunas ocasiones las versiones varían y el capítulo corresponde con otro contenido, pero ahí está el contenido y usted puede ver cuáles son los capítulos que tiene su libro. Ok, muy amable. Gracias, licenciado. ¿Alguien más? Bueno, si no, solo le reitero que por favor consulten las actividades que están al final de cada capítulo, porque de esa manera van a tener ustedes la idea de cómo van a venir las preguntas del examen de filosofía. Muchas gracias y pasen feliz noche. Feliz noche, doctor. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, doctor. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche, Eli. Feliz noche, compañeros. Feliz noche.